cuando llamamos pecado original, te refieres a esa caída del hombre, ¿no? Cuando Adán y Eva pecado, ¿no? Claro, Esa, el primer pecado, claro. Se llama pecado original porque es en el origen, porque es decir, fue el primer pecado que cometió el ser humano y que le dio origen a todos los pecados y las cosas malas que hoy en día existen. ajá. Que sería el pecado de la desobediencia. Sí. A eso iba, a eso iba. Mira, está haciendo la tarea, Ari, Mira, mira. A eso iba, ahí iba a pasar. ¿Se puede catalogar la desobediencia como el primer pecado? Sí, es que ahí, exactamente, el pecado fue desobediencia, pero realmente todo pecado es desobediencia, si nos ponemos a mirar, porque todo pecado es desobediencia de la ley. Entonces, aquí, por supuesto, que hubo desobediencia, pero no solamente desobediencia. En este pecado hubo, es decir, el problema es que el pecado es un todo que le llamamos por nombre y lo desglosamos por parte, porque a veces decimos, ay, pero yo no soy adúltero, pero cometo este otro pecado, ¿entiendes? Pero en sí, el pecado como sí es un ente espiritual, pero que se manifiesta de distintas maneras. Se manifiesta en unos de una forma, en otros de otra, pero sigue siendo el pecado. Ahora, en este pecado que se manifestó como la desobediencia de comer el fruto, realmente ahí hay varias cosas, porque dice que Eva, primeramente, le creyó la mentira a Satanás. Es decir, Eva le creyó la mentira a Satanás, así que en su corazón, Eva llamó, es decir, se rebeló contra Dios, llamó a Dios mentiroso, le creyó porque el enemigo le dijo que Dios estaba diciendo mentira y Eva lo creyó. Es decir, que ya ahí en su corazón ella creyó en esa mentira y ya lo primero que hizo fue rebelarse contra lo que Dios había dicho. En su corazón hubo rebeldía. Ahora, después que hubo esa rebeldía al mandamiento y a lo que Dios había dicho y esa incredulidad, mira, hubo rebeldía. Antes de comerse la fruta. Antes de comerse la fruta hubo rebeldía, hubo incredulidad, porque no creyó lo que Dios dijo. Dios dijo, si comieres ciertamente morirás, ¿verdad? Hubo incredulidad. Además se rebeló contra su esposo, porque ella comió sin consultarle al esposo. No fue que ella consultó y después comió y se pusieron de acuerdo para comer, no fue así. Ella comió y ya después fue a tentar al esposo, Adán. Entonces ella se rebeló contra su esposo y desobedeció también a su esposo. Y luego dice que ella miró el fruto y lo codició. Es decir, que también cometió el pecado de la codicia, porque codició el fruto, ¿verdad? Y lo tomó y entonces lo comió. Entonces, mira cuántas cosas, ¿ven? No solamente, no lo podemos ver como que no, el pecado es que comió, no, es que el pecado nace en el corazón y nace desde el momento en que nosotros elegimos creer al enemigo en lugar de creer en la palabra de Dios. En el momento en que dejamos de pensar como piensa Dios, porque el corazón que se vuelve a Dios piensa como Dios piensa y llama las cosas como Dios las llama. Dios llamaba a ese árbol de la ciencia del bien y el mal, y a ese fruto malo, fruto prohibido, el cual no se debe comer. Y cómo Eva le cambió el nombre, fruto apetecible para alcanzar sabiduría, fruto codiciable. Lo miró y lo halló bueno para comer. Es decir, que ya ella empezó a ver las cosas diferente como Dios las veía. Una separación, una división en su pensamiento y en su corazón antes de cometer el pecado. Por eso, es decir, todo parte de adentro hacia afuera. Por eso es que Jesús decía, no es de la boca, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale. ¿Ves? Entonces ese pecado aparentemente fue algo que entró, pero en realidad fue algo que salió, porque ya se concibió en el corazón desde el momento que Eva decidió mirar con ojos incorrectos al árbol. Desde que ella ya lo miró apetecible, agradable y lo codició, ya cometió el pecado en su corazón. Por eso es que Jesús decía, ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo, mire, para codiciar, ya adulteró en su corazón.
lo que no lo ha materializado, pero ya el pecado está dentro. Cuando tú tomas la decisión de pensar en lo malo, de deleitarte en lo malo, es decir, ya cuando lo estás haciendo en la mente, ya estás pecando ya. Es algo tremendo. Pues, Por eso es que el legalismo no funciona, porque el legalismo se basa en lo de afuera, por eso es que no nos podemos justificar delante de Dios. No nos podemos justificar, no, pero yo no he hecho esto, sí, pero no lo has pensado, no lo has anhelado, no lo has deseado. Ya cuando te vas a ese nivel, te das cuenta que todos somos pecadores. no, por ello por el Espíritu Santo y que siempre está ahí. Así Madre es. mía.